qué hay en materia internacional de estas regulaciones. A veces se desconoce qué hay y como decía el economista austriaco Peter Drucker, que decía que lo que no se conoce no se administra. Entonces, pues estamos en ese proceso de robustecer esta parte del conocimiento. Para algunos de ustedes puede que sea un conocimiento ya, digamos, para refrescar y para otros algo bastante novedoso. En el contexto internacional hay dos términos que se usan mucho. Se usa tier y stage. O sea, los conocemos. O el tier, también pues, como se dice en español, y el stage. Pues tier significa nivel y stage etapa. El término tier es el vocablo que se usa en la regulación norteamericana para definir los estándares normativos. Y el término stage es el que se usa en toda la parte en Europa. Estos dos términos son bastante importantes porque en cualquier documento técnico que ustedes vean regulatorio de maquinaria fuera de ruta, mencionan estos dos estándares. ¿Por qué? Porque en realidad son la base internacional de la que derivan para muchos otros países. Sin embargo, hay algo muy interesante que mencionaba Alyosha ayer y tenemos la regulación de la EPA y tenemos la regulación europea. En este caso de maquinaria fuera de ruta, a diferencia del sector on-road, el sector manufacturero y el sector de construcción fue el que presionó un poco las autoridades de Estados Unidos, de Europa y de Japón para que armonizaran su regulación. Entonces, pues ellos con su interés de generar líneas de producción que tuvieran una normalización que no fuera diferente en muchos países para ellos estandarizar sus líneas de producción, por eso encontramos que no es coincidencia que los niveles de transición que se tienen normativos entre tier y stage están prácticamente sincronizados. Por eso se habla de que los términos son dos regulaciones bastante homogéneas. Tenemos un tier 0 o pre-stage. En realidad estos no son estándares. El estándar es tier 1 y stage 1. Esto es el antes, el pre, que es de 1996 hacia atrás. Vamos a ver un poco la escala temporal de esto. Pero, grosso modo, vemos que podemos equiparar tier 1, stage 1. Tier 2, stage 2. Tier 3, stage 3A. Y aquí se divide un poquito, cambian los nombres, pero también siguen manteniendo su comparabilidad. Es Tier 4 interim y Stage 3B. Y por último, Tier 4 final, Stage 4. Pero la normatividad europea no se detiene en Stage 4. Entra un nuevo estándar ahorita, entró en vigencia el 1 de enero de 2019 que se llama Stage 5. Para esa sí no hay su equivalente en la normatividad norteamericana. Y vamos a ver, digamos, esto un poquito más que contiene. Entonces, ya entendiendo que los dos terminologías, hay una tabla que nos permite entender una asociación comparativa entre los dos, vemos que la normatividad internacional de Japón, de Sudáfrica, de Brasil, de India y de Chile propiamente son derivadas de esta. En Japón varía un poco el nombre, en India hacen un poco de variación respecto a Stage 1, Stage 2, combinan como las dos, pero en realidad son una derivación de estos dos grandes bloques normativos. Eh, ¿Cómo se desarrolló esto? Y voy a usar el modelo europeo de referencia. En 1997 hay una directiva europea que se establece y a partir de ahí han ocurrido 5 enmiendas entre 2002 y 2012. Esas enmiendas van modificando como tal la normatividad, incluso el alcance de fuentes que se regulan. Stage 1, Stage 2 fue promulgada en diciembre de 1997, pero como tal entró en vigencia. Bueno, pues miremos primero los tipos de fuentes que incluye. Mira, se basa en maquinaria non-road diesel. En este caso solo se incluía diesel, o sea, o ignición por compresión. Incluía traslados industriales, maquinaria de construcción, removedoras de nieve, equipos de tierra de apoyo en aeropuertos, equipos agrícolas. Pero el equipo agrícola con un mayor plazo de implementación. Ya vamos a ver que esta parte de los equipos agrícolas es recurrente. Ellos han tenido más plazos para su implementación. Resaltamos que no estaba incluido barcos, locomotoras, aviones ni generadores eléctricos en esta primera aproximación.
Esta es una tabla de cómo se desarrolla esta normatividad. Solo lo voy a hacer para estas dos primeras etapas. Y quería mostrarles, resaltar primordialmente que estos estándares se establecen como por paquetes de potencia de maquinaria. Esto puede ser en kilovatios o en caballos de fuerza. Entonces tenemos diferentes rangos, de 37 a 75 kilovatios, de 75 a 130, de 130 a 560. Y Stage 2 aquí incluso amplía el rango a 18 de 18 kilovatios en adelante, en realidad, hasta 560. Vemos que si bien la norma se promulgó en el 97, las fechas de implementación para Stage 1 empiezan a tener vigencia, empiezan a entrar como tal, a ser implementadas en 1999. Esto es Five, que es la última categoría, se ha incluido el conteo del número de partículas. Algo importante también a resaltar aquí y es que se reglamentan motores, no tipos de maquinaria. A diferencia del on-road, el pensamiento es diferente, no es retroexcavadora para minería, retroexcavadora para, sino se agrupan es por motor. Esto es una observación importante. Otro aspecto que quería resaltar de este tipo de maquinaria es que a diferencia del on-road, de los vehículos particulares, económicamente hablando, no es un bien de consumo, sino es un bien de capital. Se tiene para generar dinero, se trata de buscar la utilidad máxima del producto para generar un bien. Entonces, digamos, las regulaciones como pico y placa, este tipo de cosas, entonces, aquí recapitulando, Stage 1, promulgada en 1997, entró en implementación en 1999 y Stage 2 fue implementada entre 2001 y 2004. Voy a devolverme un momento para mostrarles que pueden ver todos los rangos de potencia no entran en vigencia al mismo tiempo. Esta es una maquinaria algo más grande, esta es maquinaria bastante más pequeña, entonces puede ingresar, se consideró que puede ingresar mucho más rápido su implementación, pero esto es una caracterización incluso propia por país, de ver, digamos, de cuál es el sector predominante. Por lo menos Chile, su reglamentación, como veíamos ayer, él va a abordar este ciclo desde 19 hasta, en este caso, 18 a 560 kilovatios, es la primera aproximación que van a hacer de regulación, porque allí se encuentra el mayor bloque de maquinaria, digamos, se agrupa la mayor cantidad que impacta primordialmente por motores de combustión, perdón, por motores de compresión, ignición por compresión. Bueno, algo importante también aquí resaltar es que hay un ciclo en el cual se mide la maquinaria. Este es un ciclo estacionario, de acuerdo a esta norma ISO, y este es un ciclo incluye 8 módulos de medición. Ya vamos a ver que se incluye otro ciclo transiente de que lo que nos hablaba ayer Alyosha. Este es un dato adicional y en 2002 se incluyó equipos por encendido por ignición menores a 19 kilovatios. O sea, se incluyeron acá algunos dispositivos o elementos ya más pequeños a gasolina. Entonces, lo que vamos a ver a través del tiempo es que no solo se reducen los límites normativos, sino también se incluyen nuevas fuentes. Por eso el Stage 5, que es la última, la que llega a la Comunidad Europea, tiene 10 clasificaciones de diferentes tipos de grupos de maquinaria, incluye generadores eléctricos, incluye locomotoras, pero vamos a ver que esto va creciendo con el tiempo. Se inició así, solo motores diésel, 19 a 560, y es la aproximación que adopta también Chile en este momento. En el Stage 3 fue promulgada en 2004. Como mencionaba Alyosha, se divide en dos fracciones. Hay una A y una B, que están implementadas entre 2006 y 2013. O sea, como podemos ver lo mismo que ocurría aquí en Stage 2,
los rangos de implementación, puede haber un tiempo, un periodo diferente de tiempo en el cual entra en vigencia una normatividad para uno u otro. ¿Cuál es la diferencia primordial de Stage 1 de Stage 3A a la B? Y es que en la B se incluye el ciclo, bueno, y también para Stage 4 se incluye lo que es no solo el ciclo estacionario, que es el que se venía manejando, sino se incluye la obligatoriedad de cumplir tanto el ciclo estacionario como el transiente. No es que se sustituya uno al otro, sino ya para la certificación de una máquina Stage 3B y Stage 4 se requiere también que cumpla las dos normatividades. Y como vemos, el ciclo transiente ya involucra algo de una dinámica más próxima a lo que hace la máquina. La máquina no está estacionaria, sino ella tiene una variabilidad en su factor de carga, y esto es bastante importante. Stage 4 entra a ser implementada en 2014. Y aquí hago una recopilación como de los aspectos más relevantes de la normatividad. Stage 1, el rango de motores. En Stage 2 se incluyen de 19 kilovatios para arriba. Como pueden ver, a veces uno habla mayores iguales a 19 o pues, superiores a 18, que es en realidad lo mismo. Acá en 2006 incluye locomotoras y bloques fluviales, mejora métodos de seguimiento, y Stage 5 ya les muestra un poco las diferentes categorías que tiene actualmente. Pero acá tenemos un gráfico comparativo que nos permite ver la evolución del límite de material particulado y de óxidos de nitrógeno en cada una de las etapas. Como podemos ver en este gráfico, se equiparan ya las diferentes normativas de EPA o de Estados Unidos y Stage europeas. Entonces, en 1996, acá tenemos los rangos en gramos por kilogramo vatio hora. Stage 2, como podemos ver, reduce, aquí miren, de Stage 2 a 3, en realidad el número de partículas no se disminuye, pero sí óxidos de nitrógeno. Es una progresión gradual para llegar a una reducción en realidad del Tier 4 del 90% respecto a su inicio. Es importante resaltar, digamos, Stage 1 y Stage 2. En Stage 1, el combustible de prueba de estos ciclos llegaba a ser de 1000 a 2000 partes por millón de azufre. O sea, estos dos estándares en realidad son básicamente obsoletos, por lo cual incluso Chile inicia su propuesta normativa desde Stage 3A. Esto es importante, digamos, para que cada país va a entrar en un proceso en el cual su inventario le va a dar un diagnóstico de, bueno, yo qué maquinaria tengo y también hasta dónde puedo llegar, ¿no? Como podemos ver acá, algo de Stage 5, que no está incluido en esta gráfica, implementa 10 categorías. Lo que pretende también esta última normatividad de Stage 5 es agrupar todas esas diferentes normatividades que han ocurrido desde 1996, inclusión de equipos por combustión, por chispa, inclusión de generadores eléctricos, las locomotoras, todas estas fuentes que fueron reglamentadas con el pasar del tiempo, trataron de agruparlas en una misma definición, en un mismo set de bloques. Entonces acá traigo a colación algo que nos presentaba ayer Brian Cox de Infras, y es que desde el principio también es importante que el inventario de fuentes non-road sea lo más amplio posible. Si es que podamos incluir en el inventario, es diferente a lo que se va a reglamentar. Si bien en el inventario sí podemos contar con aportes del sector privado, de equipos también, digamos, por combustión por chispa más pequeños, de locomotoras, de trenes, toda esta parte puede robustecer el inventario. Y estos inventarios, digamos, como el suizo, que tienen digamos, tienen hasta equipos militares, permiten ampliar ese diagnóstico y también generar una hoja de ruta que no sea incluso como el modelo europeo que va reparando a través de los años, sino pudiésemos incluso llegar a formular una estrategia que contemple cómo puedo yo, de acuerdo a mi definición actual de non-road, proyectarme a poder reglamentar, por decir, generadores eléctricos, que son un tema a abordar en nuestros países, porque digamos los conjuntos residenciales, los edificios, los centros comerciales tienen plantas de generación eléctricas para suplir energía. Entonces, estos son temas que también entrarían en un futuro a ser considerados como importantes. Y esta es la categorización. En esta tabla les presento la categorización de
la maquinaria fuera de ruta actual que tiene el Stage 5. Entonces, acá tenemos lo que eran los motores que están incluidos, o sea, los de ignición por compresión, digamos, estarían incluidos en esta primera categoría. Acá tenemos generadores eléctricos, pero no cualquier generador eléctrico por encima de 560 kilovatios, que son bastante significativos en su tamaño, en su, en su capacidad. Aquí, por decir, Spark Ignition es ignición por chispa. Entonces, acá vemos que se incluyen estos equipos. O sea, inicialmente sí se puede hacer un abordaje por compresión, pero digamos acá ellos ya empezaron a incluir todo. También barcos, fluviales, eh, todo lo que tiene que ver con locomotoras. Y acá también, digamos, otros tipos de fuentes que a veces también son propios de países con estaciones. Yo a veces asumo que como somos latinoamericanos, Colombia no tenemos estaciones y el resto no. Acá también podría aplicar removedores de nieve. Esto es, eh, en el contexto normativo internacional, este es un mapa que de pronto no está actualizado ahorita, 2019, sí, sí 2017. Es de una universidad en Finlandia que hizo también estudios, digamos, con PEMS sobre los equipos, y acá podemos ver, digamos, el mapa normativo de acuerdo a los que los ilustraba anteriormente. Vemos que Tier 4 Final, el Tier 4 final, entró en 2013. El interino entró en 2001. Y cada uno de estos avances tecnológicos también involucra cambios en los motores, ¿no? O sea, no vamos a entrar en mayor detalle. Por decir, resaltamos, Brasil también tiene normatividad en maquinaria fuera de ruta. Como les mencionaba, Sudáfrica tiene, en este mapa no está incluido. Japón y la Unión Europea, aquí tenemos incluso las fechas de implementación de estas otras normativas. Bueno, esto lo voy a mencionar básicamente, no vamos a ahondar en estos temas, pero ya es, digamos, tener en cuenta qué cambios de tecnologías han ocurrido en los motores en la medida en que se ha avanzado en las tecnologías. Pero quería enfocarme, voy a pasar esto, en mostrarles un poco cómo funciona un DPF. Tenemos un video para aquellos que no tienen la idea de, este es un Diesel Particle Filter, este es un filtro de partículas diésel, que es el ejercicio que se ha hecho en México que nos mostraban, y también el AdBlue. Ustedes, la mayoría ya manejan temas de fuentes móviles, pero si me permiten, les comparto rápidamente estos dos videos que tengo aquí preparados. Espérame, ¿cómo puedo? Eh, Aquí ya estoy, sí está compartido, ¿verdad? Tú ves compartido mi... El audio no es esencial. Sí, el audio no mayor inconveniente. Este es de vehículo, pero el principio de operación es el mismo. De estos filtros, mañana ya entraremos en materia vendrían del Ministerio de Obras Públicas de Chile a comentarnos de su reglamentación. Estará la presentación también del sector privado, de los proveedores de filtros, y también tendremos la salida al Ministerio de Obras Públicas para ver una máquina con y sin filtro. Pero entonces este es como un principio de operación básico que, bueno, el filtro básicamente hay diferentes tipos, pero este que les muestro tiene los canales, digamos, por donde circula el aire, pero no todos están abiertos. Unos están cerrados, y el que está cerrado en la parte inicial por donde entra el aire no está cerrado al final, está cerrado el opuesto, de manera que el aire es forzado a ingresar por los orificios abiertos y pasa digamos, por la membrana del filtro a las rutas de escape, en donde se acumula todo, digamos, el hollín, que es el principal interés. Hay diferentes tipos de regeneración de filtros, no vamos a entrar en detalle en esto, pero el principio general es que se acumula el, el material particulado y por medios puede haber regeneración activa o pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Es cómo se elimina esa carga del hollín que queda retenida en el filtro, y es a través de temperatura, que puede ser de manera, digamos, de diseño, o puede haber una fuente de calor adicional para regenerar el filtro.
que la regeneración es elevar la temperatura de manera que ese carbón, ese material particulado carbonoso retenido en el filtro entra en ignición y sale como CO2. Y así es la forma en que el filtro, permítame ver si, en que el filtro se regenera. Sí, aquí podemos ver. Mm, entonces se hace la combustión de ese material particulado y se evacúa. Esos son los que tienen filtros de partículas y adicionalmente pueden tener, digamos, para el control de óxidos de nitrógeno, no solo de partículas, sino de óxidos de nitrógeno, también pueden tener lo que se conoce como el SCR, que aquí tengo otro video en el que les puedo mostrar que también es para buses, pero el principio funciona de la misma manera y también funciona para los motores de maquinaria. Entonces, en este caso, este es el filtro de partículas. Este es el filtro DPF. Sí, ellos tienen un catalizador al inicio. Entonces ahí están hablando de que él tiene un sensor electrónico que indica cuándo tiene que limpiarse el filtro. Entonces reduce el 99%. Aquí vamos a ver solo el esquema de cómo las moléculas. Entonces el carbono, el hollín que queda retenido se transforma a CO2 por combustión. Y aquí este es el famoso AdBlue, que digamos es bastante conocido por todos y es para el tratamiento de óxidos de nitrógeno. Entonces es un convertidor catalítico, el SCR, que en realidad reduce a nitrógeno molecular el nitrógeno, digamos, de la combustión y en realidad de esto, el nitrógeno molecular es el que encontramos en el ambiente. Perfecto. Entonces, esto es una imagen, digamos, de una ficha técnica de cómo un motor puede ser el mismo motor para la misma máquina, misma potencia, mismas características, pero con diferentes sistemas de control. O sea, dependiendo del proveedor, se puede proveer o solo con elementos para hacer una limpieza básica o que incluya el catalizador y el filtro de PF o que incluya también, ya miren, este sería un Tier 4 interino y este sería ya un Tier 4 final que incluye no solo el DPF, sino el SCR, como veíamos en el video, ya son dos tanques. En cuanto al seguimiento, como John mencionaba, digamos, en Suiza, digamos, no necesariamente es el mejor referente. ¿Por qué? Porque una vez implementada la normatividad, si bien, digamos, para la concertación y la implementación se necesitó el diagnóstico bien robusto, para el seguimiento se apela bastante a, digamos, como a la cultura de cooperación de la empresa privada para llevarlo a cabo. Entonces, este era un ejemplo que nos mostraban en Suiza, del cantón de Basilea, en el que sí establecen la obligación la obligatoriedad de implementación de los filtros. Miren, por decir, maquinaria de 2010 era obligatorio a partir de 37 kilovatios. Ahora, a partir de 2018, desde 18 kilovatios en adelante, su necesidad de tener filtros. El mantenimiento que se le solicita es cada 24 meses para toda la maquinaria y la inspección en realidad es ocular en este momento. O sea, puede ser bastante diferente en los cantones. Cada cantón, hay 26 cantones en Suiza y tiene su discrecionalidad de cómo realizar el seguimiento, pero entonces este solo es el ejemplo del cantón de Basilea, no quiere decir que sea extrapolable al ejemplo de todo Suiza, ¿ok? Solo es un ejemplo del cantón de Basilea. Esta inspección ocular, digamos, es no instrumental y, digamos, hay muchos medios, digamos, en los que se le envía el requerimiento para cumplimiento, pero en realidad se espera mucho la cooperación del privado. Entonces, nosotros sabemos que, digamos, culturalmente en Latinoamérica necesitamos un seguimiento un poco más robusto de certificación y de fiscalización de flota para que esto llegue a ser efectivo.
Entonces, ese es un reto que tenemos, digamos, casi por desarrollar propio de nosotros, de cómo vamos a fiscalizar las flotas y los mecanismos de certificación. Quienes proveen filtros, sistemas de control, pueden certificarlos, otorgar unos certificados, pero está el reto de cómo vamos a hacer la fiscalización de esta flota. Vamos a hacer que vaya al taller, son máquinas bien grandes, o va a ser inspección a campo de los profesionales. Esto es algo que ya podemos empezar a visualizar con base en todas estas herramientas, es que planeamos el bloque de ahorita después del break en el que empezamos a mencionar, bueno, surge la pregunta de si se regula maquinaria usada y nueva al mismo tiempo, o si se quiere hacer una transición de primero la de importación y después se mira la maquinaria usada. Hay unos pasos que la idea es que podamos retroalimentar este espacio después del break. Esto era lo que les quería compartir por ahora en relación a la normatividad internacional. Listo.